Bueno, aquí tenéis, esto es muy, bueno, esto es una forma de probar, ¿no? El tiempo fractal, nos tiramos un año entero para conseguir poder sacar fotos de esto. Son dos nodos de satélites que orbitan el Sol. Un satélite que es estéreo, y fijaos que hay dos nodos. Un nodo que es este y otro nodo que es este. Bien, pues estos dos nodos, curiosamente, ¿qué sucedería si apareciera un objeto en mitad de los dos nodos? Los famosos heterofactos que habéis leído. Yo no los llamo ovnis, los llamo heterofactos. ¿Por qué? Porque son artefactos que vuelan como si el espacio fuera un éter. Claro, yo no estoy hablando de ovnis ni de UFOs, hablo de artefactos que se comportan en el espacio como si este fuera un éter, evidentemente. Of course, ¿no? Bueno, bien, pues estos, además, los que queráis, tengáis curiosidad, los veis todos los días en los satélites de la NASA y bueno, yo ya estoy, como sabéis, ya ni los saco en el portal porque, bueno, es una forma de que la gente también se dé cuenta, ¿no? Pero aquí tenemos una prueba de cuando aparece un artefacto de estos, un heterofacto, y generan siempre, lógicamente, una frecuencia electromagnética como una onda. Cuando tiráis una piedra en un río, ¿qué pasa? Pues que hay una serie de ondas que se dispersan de forma radial. Eso, en un disco, en una foto, en una lente, es como una ola. Y esa ola genera una alteración magnética. Bueno, pues esa alteración se produce el 15 del 10 de 2010 a las 9:50, es decir, a las 10 menos 10. Curiosamente, se queda exacto, mejor. Se queda en blanco la foto. Y a medida que va disipándose la anomalía, es decir, aparece el heterofacto, esto es el Sol, esto que veis aquí es el Sol, que está aquí, la anomalía aparece y ya se puede retomar la lente otra vez del satélite con el Sol y la anomalía, ¿no? Bueno, pues cuando vemos la anomalía de la lente, fijaos lo que sucede. Hay una capa que tiene que ver con la tormenta solar, es decir, el plasma solar, otra capa que tiene que ver con el heterofacto que aparece aquí, que es este, y otra capa por encima que tiene que ver con la propia energía que genera el oscilador armónico de esa materialización. Y esto es lo que tiene, cuando Dan Winter o Haramein hablan del enrejado del éter o de las geometrías sagradas, son los estados intermedios de la materia, ¿no? Bien, pues lo curioso es que esto se genera a las 11, en uno de los discos. Pero fijaos que en el otro disco todavía no ha pasado nada. Debería haber pasado, ¿verdad? Porque si el objeto está aquí, tenía que ser la anomalía grabada en los dos discos supuestamente al mismo tiempo. Pues no. Hay media hora de diferencia, es decir, se produce la anomalía a las 11:30 de un disco respecto del otro. Hay una diferencia temporal. Cuando empieza a generarse la anomalía electromagnética en el otro nodo, ha transcurrido media hora y sin embargo ha sido al mismo tiempo. ¿Os suena esto ahora después de la explicación del tiempo fractal a nivel de dispersión logarítmica? Es decir, cuando interactuamos con la energía, modificamos el tiempo. Te he dicho de otra manera, el tiempo tiene tres líneas. Una línea de pasado, una línea de presente y una línea de futuro. Con lo cual, significa que la buena noticia es que podemos cambiar el pasado asociando nuevas imágenes a los traumas. O sea, depende de nosotros el decir, jo, qué rollo el domingo, o decir, jo, qué maravilla. Y con eso se cambia el tiempo, ¿eh? Bueno, esto es un poco una ampliación para que veáis cómo la anomalía se genera y cómo se produce esa dispersión. Aquí tenéis la ampliación del objeto en el otro de los discos a las 11:18, es decir, se produce una anomalía en uno de los discos media hora más tarde. Y aquí tenéis toda la secuencia para que veáis cómo se genera el mismo objeto. Al aparecer, ha hecho que el reloj sea una secuencia de Fibonacci, es decir, propiedad vertical del tiempo. Esta, hasta ahora, no la hemos podido verificar empíricamente. Aquí tenemos ya la verificación empírica. ¿Esto es racional? No. ¿Pero es empírico? Sí. Luego, no todo lo empírico es racional.
para que veáis. Os lo digo porque los que tengáis más fundamentación científica o más motivación científica, que empecéis a cuestionaros al racionalismo ese de no, todo lo que no puedo explicar por la razón no existe. No, es que la razón nos engaña, nos genera hologramas y esos hologramas no son la realidad. De alguna manera, volvemos al esquema, vamos ahora con la parte del tiempo cuántico. ¿Qué es el tiempo cuántico? Pues nos ha costado un poquitín entender el lineal, pero ¿lo habéis entendido más o menos cómo va? Bien. ¿Hay alguna pregunta? No. Supongo que muchas, pero a ver, quiero un sí o un no. ¿Habéis intuido que lo que estoy contando es lógico? A ver. Vale. A ver los del no. Vale. Bueno, parece que sí. Va bien. Bueno, pues vamos con el tiempo cuántico. Y aquí tenemos un estudio para poder explicar esto. Fijaos que esto todo ha pasado de mayo de 2010 a hoy. Estamos hablando de menos de un año. Fijaos el salto cuántico a nivel científico que hemos podido generar. Porque hasta que no salió el estudio este de Nikodem Poplavsky en 2010, y esto es octubre de 2010, en el que se demuestra que los agujeros negros, los agujeros de gusano y los agujeros de Einstein-Rosen y los protones de Schwarzschild, estos de los que habla Nassim Haramein, todos ellos son la misma cosa. ¿Os acordáis de la cara de la moneda, lo que hablábamos antes? Pues fijaros el giro. Esto es, imaginaos que esto en lugar de ser un agujero negro, es una moneda. ¿Qué es lo que está haciendo? Está rotando. Cuando está de canto, vemos de canto el agujero negro, pero esto no es un canto, es un agujero negro o un agujero de gusano. ¿Qué significa esto? Que en función de dónde atacamos un agujero negro, es decir, de dónde nos acercamos o nos aproximamos, se nos abren distintos escenarios, tanto a nivel de la misma galaxia, a nivel de la misma realidad, a nivel de otra realidad, de otro plano, de otra dimensión. Es decir, nosotros somos agujeros de Einstein-Rosen. Fijaos lo que os estoy diciendo. ¿Os acordáis que os decía, vamos a pensar esto como universos? ¿Cómo estamos comunicados unos con otros? A través de agujeros de Einstein-Rosen. ¿Y cómo nos comunicamos? Cuando abrimos nuestra pineal y decidimos ser convergentes con el otro y el servicio al otro. Si cerramos el agujero, es decir, rotamos el agujero, entramos por este otro plano, en lugar de entrar por este que nos transporta al otro, nos quedamos aquí y nos volvemos divergentes, es decir, solo emitimos señal para que el otro nos diga sí, no, qué bien lo estás haciendo, qué mal lo estás haciendo. Tal. Fijaos la diferencia, pero esto es muy importante para nosotros. Bien, bueno, pues sabemos que el tiempo cuántico realmente no existe, es decir, el origen y el final es la misma cosa. Y pensadlo por un momento. El tiempo cuántico se mide en eones, a nivel cósmico. Pero es que los eones se quedan cortos, fijaos lo que os digo. Porque el origen y el final son la misma cosa. Es decir, estamos en un ciclo eterno. ¿Y eso cómo se demuestra? Pues a través, curiosamente, de las pizzas. Bien, fijaos que es coherente porque el estudio que han hecho sobre los agujeros negros, de hecho, tiene su secuenciación en la sucesión Fibonacci, la cuenta atrás que hemos vivido del crop circle, de las 3 capas, y los 3 discos superpuestos. ¿Seguís pensando que los crop circles los hacen los agricultores arando en el campo? No. Bien. Lo importante es que tengáis la visibilidad de esa secuenciación en las decisiones. Cuando rotan esos agujeros negros, realmente lo que estamos es rotando nosotros. Es decir, ¿os acordáis que os decía que todos somos esas energías, todos somos esos agujeros de Einstein-Rosen? Y fijaos que fuera de la pizza he puesto un número. Esos números que hay son las frecuencias de la resonancia Schumann. ¿Vale? Porque lo que hemos hecho es un estudio de realidades supersimétricas en el que en función de los datos que procesamos a través de la resonancia Schumann cuando estamos conectados con nuestra realidad, es decir, entre los 13 y
los 25 hercios, que es cuando estamos bien, ¿qué sucede? Que podemos procesar hasta 1 millón, 2 millones, 10 millones de paquetes de datos. Todos lo sabéis, que viene la intuición y empezáis, os viene la inspiración, que se llama, la famosa inspiración, ¿no? Bien, ¿esa inspiración qué es? Que os viene un proyecto entero o una pieza de música entera, es una canalización. Bueno, pues cuando estamos siendo canal, cuando estamos canalizando, estamos inspirados, estamos todos moviendo ciclos de resonancia Schumann. Y lo curioso es que estamos moviendo esos ciclos de resonancia Schumann en el entorno. ¿Os acordáis que os dije antes cómo se había clonado una de las partículas del ADN? En los 7.83 hercios. Siempre estamos pasando por los 7.83 hercios en los procesos de creación. ¿Qué significa esto? Que siempre estamos en el no tiempo cuando estamos conectados permanentemente a la frecuencia de la Tierra. Impresionante. Es decir, somos inteligencias de nivel 3. Somos co-creadores. Como es arriba, es abajo. Y eso es lo que nos transmitió, y perdonadme que os diga, cuando vino Jesucristo. Lo que dijo Cristo es que todos llevamos un Cristo que tenemos que amar. Y ese Cristo lo llevamos todos en el corazón. Cristalización, fijaos, XTO. Cristo. La X en telecomunicaciones también significa convergencia. En radiofrecuencia significa cristal, cristalización, cristalografía, procesos de radiofrecuencia más compuestos químicos en el contexto de las resonancias Schumann. Bueno, pues lo que quiero que veáis es que los agujeros negros y los agujeros de gusano se comportan también igual, o dicho de otra manera, lo que cambia la materia, las propiedades de la materia, no son las interacciones fuertes, es decir, no es tan importante estudiar la estructura del protón o del electrón como se hace en física de partículas. A mí eso no me interesa, ya os lo digo. Eso estará muy bien para gastarse cantidades ingentes en hacer armamento nuclear o lo que quieran, pero realmente lo verdadera y bonita de la física es la radiofrecuencia diferencial. ¿Por qué? Porque la diferencia está en que es David, es la energía que convoluciona, la energía que cambia la materia. Esa energía que cambia la materia es la que tiene el escenario del espacio-tiempo. Aquí lo que veis es los resultados de... Bueno, esto es nuestra galaxia, son los distintos planetas que, bueno, dentro de la ecuación de Kepler y dentro de la misión Kepler, que también ha sido una de las que se ha utilizado hasta hace poco para buscar planetas de características análogas a la Tierra, pues se generan las distancias orbitales, ¿no? Y por esas distancias orbitales lo que se sabe es que planetas como la Tierra, nada más que nuestro clúster de la galaxia, no digo en la galaxia, sino en el clúster, es decir, en el barrio, pues hay cientos de millones. Y si hay cientos de millones nada más que en nuestro barrio, imaginaos cuántos hay en la galaxia. Es decir, ¿realmente pensáis que estamos solos en el universo? Bueno, esto es para que veáis la ecuación de Drake a nivel de, bueno, cuántas civilizaciones habrían completado 100 ciclos completos para poder balizar la galaxia. ¿Qué es balizar la galaxia? Ahora sabemos, según Paul Laviolette, y yo estoy de acuerdo con él y muchos otros científicos también, que los púlsares no son estrellas, son balizas de radiofrecuencia, igual que nosotros ponemos faros, es decir, dan señales inteligentes, señales lógicas, con una balización, y además, de hecho, a través de distintos púlsares se puede interpretar la señal, ¿no? Eso Francis Drake ya algo sabía de esto cuando formuló su ecuación hace 40 años. Pero es que lo que a mí me fascina es cómo Francis Drake